para mí es un privilegio, créanme hermanos, que como nunca he usado las redes sociales en estas últimas semanas, muchas predicaciones, estudios, e inclusive campañas virtuales. Entonces, espero que no se interrumpa mi internet de aquí de la casa, que esté fluido y sí se escucha bien, ¿verdad? Todos así, si se escucha bien, muy bien. Un likecito ahí nomás, dedos arriba. Bueno, vamos a orar, hermanos, y el Señor nos traiga su edifique, ¿verdad? Nuestras vidas en medio de toda esta situación, que definitivamente el Señor está en control de todo. Todo está en sus tiempos, todo está en su plan. A Él nada le sorprende. Él conoce todo. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, porque podemos reunirnos, Señor, en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Queremos ser edificados, Señor. Queremos ser, Padre, queremos ser instruidos en tu palabra. No ser personas, como dice Proverbios, no ser personas simples, espirituales, sino personas que profundicen, que amen profundizar en la Escritura hasta encontrar la roca, la cual es Cristo. Señor, ser personas bien fundamentadas, cristianos, Señor, bien firmes, sólidos, arraigados a ti, Señor. Gracias por la vida del pastor Caleb, tu hijo, tu siervo, de su esposa, sus niños y de tu iglesia, Señor, en Brownsville. Gracias, Padre, por mis hermanos, y para mí es un privilegio, Señor, hablar tu palabra hoy. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, hoy, esta noche, el Señor trae una palabra para mí que es, si le podríamos poner un título, la excelencia del poder de Dios. Así, la excelencia del poder de Dios. Esta palabra está dirigida, mis hermanos, a darle toda la gloria al Señor y no quedarnos nosotros con nada de gloria. Que toda la gloria sea dirigida al Señor. Y antes de esto, como el mercader de la perla y gran precio, vender todo para poder adquirir, ¿verdad?, esa perla. Aquel hombre que encontró ese tesoro en el campo, vender todo para poder adquirir ese campo donde está sepultado el gran tesoro, y es dejar todo porque encontramos el todo, ¿verdad? Dejar todo porque hemos encontrado el todo. Entonces, mis hermanos, vamos ahí a 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. 2 Corintios 4, 7. Y mis hermanos, mientras lo encuentro, le quiero decir que siempre la palabra cristocéntrica o los mensajes que están siempre dirigidos a darle la gloria al Señor, siempre va a caer, siempre va a quitarle gloria al hombre. Siempre va a quitarle gloria al hombre. Entonces, aquí no hay nada que podamos hacer, porque es darle toda la gloria al Señor y no quedarnos con nada. Entonces, vamos ahí en 2 Corintios 4, 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Fíjese dónde está depositado el tesoro. Porque tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Fíjese, esta palabra tiene que ver con la excelencia del poder de Dios y culturalmente hablando, amén, hermano. Culturalmente hablando, lo que vamos a hablar, hermanos, esta noche no cabe, culturalmente hablando, lo que vamos a hablar esta noche no cabe en la cultura y no cabe en la cultura de la iglesia, de todos los de que se inundan las redes sociales, no, simplemente lo que vamos a hablar hoy no cabe, por el simple versículo que estamos leyendo, este versículo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro.
para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, ¿qué le parece o qué nos parecería si nos dicen, o el pastor o el predicador nos dice, que una vida sin enfermedades, fíjese bien, una vida sin enfermedades, una vida sin carencias, una vida sin problemas, una vida sin situaciones difíciles, es una vida en maldición? Eso no se oye. Hoy las iglesias para parar de sufrir están llenas, pero sin embargo el Señor Jesucristo parece que nos predica o nos ha dicho que ven y sufre más, ¿no? Ven a mi camino y sufre más. Si toma tu cruz, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Y el tomar la cruz de Cristo, todo aquel que tomaba la cruz iba a un solo lugar, a un solo destino. No había otro destino de aquel que tomaba la cruz, sino ir a morir al Calvario. Entonces el Señor nos está invitando a morir a nosotros mismos, a mis propios anhelos, deseos, a mi propia carne, a mi propia naturaleza caída. Entonces, las personas orientadas al poder nunca van a ser receptivas a lo que es la cruz, mis hermanos, a lo que es la cruz de Cristo. Personas que siempre se está diciendo, tú eres cabeza, no eres cola, tú eres un hijo de Dios, tú no debes sufrir, un hijo de Dios siempre trae Rolex, un hijo de Dios trae... Esas personas nunca van a ser receptivas a lo que es la cruz de Cristo. Entonces hay varios tipos de poder. La información es un poder, el poder del dinero, el poder de la influencia, el poder de controlar, etc. El resultado de la fórmula es tener control. El resultado de la fórmula es sentirnos poderosos, que nos aplaudan, que nos reconozcan. El resultado es sentirnos bien con nosotros mismos, es sentirnos influyentes, etcétera. Pero la realidad es que todo este poder del que estoy hablando ahorita contrasta totalmente con el proceder divino. Dese cuenta que hace más de 2000 años el Dios Todopoderoso, rodeado de ángeles y majestad, se hizo carne. ¿Quién podía mandar traer todos los ángeles del cielo para que lo defendieran? No lo hizo así. Él mismo se limitó a vivir una vida sujeto a las leyes de la física, a la necesidad de alimento, mis hermanos. Él mismo se despoja a sí mismo, toma forma de siervo, muerto, sepultado en una tumba prestada, y simplemente la gente que estuvo cerca recordando aquellas palabras del Señor Jesús: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No? La pregunta es, uno ve a ese Cristo ahí crucificado, la gente lo veía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Dónde está ese poder? Es la pregunta. ¿Dónde se encuentra? La pregunta es, bueno, y Señor, pues dices que hay un poder, pero ¿dónde se encuentra? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, se encuentra en un lugar, mis hermanos, se encuentra en el vaso de barro. En vasos de barro. ¿A dónde tengo que correr? ¿Hacia dónde tengo que dirigir yo, Toño, y cada uno de los cristianos para alcanzar la excelencia del poder de Dios? Necesitamos entender dónde se encuentra ese poder. Y ese poder Dios solamente lo ha depositado y lo va a depositar en vasos de barro. Ahora la pregunta es, ¿pero por qué en vasos de barro? Porque ¿quién podría, qué es más frágil que el barro? Aunque tenemos, por ejemplo, los vasitos de papel o vasitos de unicel, vasos de unicel, que son muy económicos, no, lo que es más frágil es el barro. Un vaso de barro es frágil, un golpe pequeño se quiebra. Entonces, lo más débil, el barro, con un golpe basta para quebrarse. Para que alguien pueda ser portador de la gloria de Dios, escúchelo bien, para que alguien quiera ser portador de la gloria de Dios, la pregunta es que querrá mostrar su debilidad como un vaso de barro. Decir, no, pues yo no. Mostrar su debilidad. ¿Qué tan débil somos? ¿Cuántas veces nos exponemos a realmente reconocer quiénes somos nosotros? Primero, quiero decirles que no es el poder de Dios. Algunos dicen,
¿Qué no es el poder de Dios? Este no es el poder de Dios. Algunos dicen que es la capacidad de ejercer influencia. Entonces, aquel que es más influyente, ese no es el poder de Dios. Tengo que hacer oír mi voz, tengo que levantar mi voz, mi influencia, posición de poder, posición de mandato. Culturalmente es avanzar a la cima, estar en la cima, tener influencia, tener el control. Ese no es el poder de Dios. Entonces, nos vamos a regresar otra vez ahí con Pablo, ¿ok? Ahí a 2 Corintios, pero sin quitar el dedo de ahí, vamos a Génesis capítulo 10 y vamos a ver qué no es la excelencia del poder de Dios. Y parece ser que es todo lo contrario. Que vemos que el Señor no nace en castillos, el Señor nace en pesebres. Eso es a lo que voy, hermanos. El Señor no nace en cunas de oro, Él nace en pesebres, por así decirlo. Vamos. Génesis 10:8. Y Cus engendró a Nimrod. Génesis 10:8. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Aquí me llama la atención porque dice llegó a ser. ¿Qué significa que no es poderoso por naturaleza? Solamente hay uno que es poderoso por naturaleza y es nuestro Dios. Nimrod, lo que él decía, se hacía. No, es que ¿cuántos de nosotros hemos usado esa frase? Es que lo que yo digo se hace. Ese no es el poder de Dios. Edificó varias ciudades, Nimrod, lo que significa que tenía gran influencia para que hicieran lo que a él bien le parecía. Lo que a él bien le parecía. Entonces, fíjense bien, aquí es que no es el poder de Dios. Vamos a ver otra cita ahí en 2 de Crónicas 26:16. Estamos viendo lo que no es el poder de Dios. ¿Qué no es el poder de Dios? Pues ya vimos que Nimrod, es el que es influencia. Aquí, antes yo acostumbraba a ir a la Alianza de Pastores de todas las denominaciones, donde hay apóstoles, profetas. Mientras lo encuentran, déjenle platico esto, 2 de Crónicas 26:16. Y hay apóstoles que tienen, yo no sé cómo decirlo, como delirios de grandeza. Algunos hasta megalómanos son, ¿no? Con todo respeto lo digo, siendo realistas. Y decían, usaban una palabra, o había uno que era así, de aquí es Saltillo, ¿no? Es de Saltillo, el hermano, ya de edad, pero cuando predicaba hasta le cambiaban la voz como si fuera colombiano, puertorriqueño, y decía, vamos a gerenciar la ciudad, a gerenciarla, porque, y hablaba así, y yo decía, yo lo conocía, y usaba esa palabra, gerenciar la ciudad. Tengo que gerenciar. Entonces, una cosa es un negocio, una cosa es una empresa, puestos ejecutivos, direcciones, etcétera. Pero la iglesia es otra cosa. La iglesia tiene su diseño y tiene su estructura muy del Señor. Entonces, estamos viendo que no es el poder de Dios. Y ahorita vamos a ver dónde sí está el poder de Dios. Ahí en 2 de Crónicas 26:16, quiero decirle que el profeta Isaías estuvo viviendo bajo este reinado de Usías, ¿ok? El rey Usías. Ahí en 2 de Crónicas 26:16 dice, mas cuando ya era fuerte el rey Usías, que era un buen rey, comenzó bien Usías. Comenzó siendo bien mentoreado, comenzó recibiendo dirección del profeta o de los profetas de Dios, los oráculos de Dios. Y dice ahí en 2 de Crónicas 27:16, mas cuando ya era fuerte, híjole, qué difícil, hermanos, qué difícil alcanzar, qué difícil es luchar contra la naturaleza pecaminosa o caída que tenemos, cuando bien débiles, ¿verdad? Y ahora más, cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso.
Él era de la tribu de Judá, él no podía entrar al templo, nada más los de la tribu de Leví. Pero como él ya era fuerte, ya había ganado fama, influencia, poder terrenal, él sintió que podía hacer lo que quiera, rompiendo los mandamientos del Señor, las leyes, los decretos, estableciendo su voluntad, su influencia, su poderío, la de él, no la de Dios. No, mi poderío, mi influencia, mi voluntad, sabiendo que era el rey, él creía que podía quebrantar la ley del Señor. Nunca es así. Solo los sacerdotes podían hacer eso por decreto del Señor. ¿Cuántos somos alentados, mis hermanos, siendo sinceros? Abra su corazón delante del Señor. Yo me puedo exponer fácilmente entre ustedes hoy y decir, esto es lo que soy. ¿Cuántos de nosotros somos alentados a hacer mal uso del poder para nuestra ruina? ¿Cuántos de nosotros hemos estado en posiciones de honra y nosotros nos hemos exaltado para nuestra propia ruina? Cuando hay una falta de entendimiento, ¿verdad? Para su ruina. Entonces, algunos llegan a decir, vamos por favor, hermanos, ahora a 1 de Samuel 8, 1 de Samuel capítulo 8, versículo 1. Mientras lo encuentra, algunos estudiosos de la escritura dicen que este es uno de los versos más importantes para hablar del principio de la degradación del pueblo de Israel. Aquí es donde comienza, parece ser, la degradación del pueblo de Israel. Aquí encontramos el verso para el principio de la degradación. Y dice, y en 1 de Samuel capítulo 8, versículo 1 en delante. ¿Ya lo tienen ahí, mis hermanos? Aconteció, 1 de Samuel 8, 5 al 1. 5, del 1 al 5, perdón. 8 del 1 al 5. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel. Porque, ¿qué significa Joel? El Señor es Dios. Porque Samuel era un hombre recto que amaba a Dios. El nombre del segundo, Abías, que significa el Señor es Padre. Como diciendo, Él es mi Señor y mi Padre, ¿verdad? Señor y Padre. Pero él era Samuel, ¿no? Los hijos eran malos y eran jueces de Berseba, en Berseba. Pero no anduvieron los hijos, dice el versículo 3, por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Versículo 4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, mire, aquí no está el poder de Dios, mis hermanos. Dios dirigía al pueblo a través de jueces. Y aquí no está el poder de Dios, dice. Fíjese, este verso da el principio de la degradación, este es el versículo 5. Cambiar el gobierno de Dios por el gobierno del hombre, el poder de Dios por el poder del hombre, dice, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Qué tremendo, ¿no? Jueces, hombres que lideraban al pueblo designados directamente por Dios en un gobierno que no era ni democrático ni monárquico, era un gobierno teocrático donde Dios decía que era lo que había que hacer y Dios hablaba a través de sus profetas. Samuel, que era un hombre con visión profética, dice ahí en el versículo 6, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron. ¿Qué fue lo que le molestó a Samuel? Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. En otras palabras, tú sométete, eres siervo, porque no te han desechado a ti, sino a mí. Me han desechado para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así también hacen contigo. Ahora, dice el versículo 9, ahora pues oye su voz, mas protesta. Esto
esto a mí me ha servido mucho en el pastorado, hermano. Yo no le digo a la gente qué hacer, pero cuando la gente está procediendo mal, yo protesto solemnemente. Ese es el deber del siervo. Es un pero. Viene gente a pedir consejo o veo que gente está procediendo mal en su andar diario como cristianos. Y le digo, mi hermano, protesto solemnemente contra ellos. Y dice, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Mira, si tú sigues esto, sí, o sea, viene una consecuencia y te la tengo que decir. Punto. Y ya no me meto porque el emproblemado no soy yo, es la gente. Yo no estoy embroncado con Dios. Una vez vino un muchacho aquí a la casa y dijo que estaba muy enojado con Dios. Y ya le pregunto por qué estás enojado con Dios. Y no, pues ya me platica que esto, que el otro, lo que sea. Y luego me dice, oye, pastor, pero te veo que como que no te molestas, no te preocupa que yo esté enojado con Dios. Le digo, mira, sí me gustaría mucho que tu situación fuera diferente. De verdad, me encantaría que tu situación fuera diferente. Pero el que está peleado con Dios eres tú, no yo. Yo, mira, yo no tengo problemas con Dios. Tú sí tienes problemas con Dios, así que me gustaría que no estuvieras enojado con Dios, me gustaría que tomaras las cosas de otro punto de vista, pero el emproblemado eres tú. Es lo mismo que les está diciendo Samuel. ¿Saben qué? Va a haber problemas, van a tener problemas si meten un rey, porque este rey va a empezar a apoderarse de ustedes. Entonces, dice el versículo 10, fíjese ahí, y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Los siguientes versículos, hermanos, para avanzar, hablan acerca de un poder, nos muestra un poder o el poder que no es de Dios. En lo militar, Israel iba a ser muy poderoso. Los países más poderosos del mundo son los que tienen los ejércitos más grandes, poderosos. Bueno, hermanos, eso no es poder de Dios. Dice que iba a haber trabajos forzados, iba a haber confiscación de propiedades, iba a haber impuestos pesados, iban a o sea, un chorro de cosas que el pueblo estaba perdiendo, iba a perder a causa de tener un rey como las demás naciones. Ahora, fíjese lo que dice el versículo 18, mis hermanos. Ve ahí el versículo 18, por favor. Dice el 18, y clamaréis aquel día. Ya Samuel, Dios le dio la visión para sobrever, ya estaba sobreviviendo y dice, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido. Mas Jehová no responderá aquel día. Entonces, mas Jehová no responderá aquel día. ¿Se acuerdan aquella porción de la escritura donde un hijo de Salomón, usted sabe que Salomón pedía impuestos altísimos? Bueno, hereda el trono un hijo de Salomón y él le pide consejo a los ancianos. Oigan, ¿qué debo hacer? Empezó bien el chavo. Oye, ¿qué debo hacer? No, mira, bájale los impuestos a la gente. La gente te va a amar. Ok, y luego va, como dice la escritura, va, hay del pueblo que tiene rey joven. Y va y le pregunta a sus amigos, ¿verdad? Oye, ¿qué debo hacer? Dice, súbele los impuestos. ¿Y qué dice este hijo de Salomón? Dice, el dedo pequeño, mi dedo pequeño era la mano completa de mi papá. Dice, yo les voy a dejar caer. Si mi papá los azotó con látigo, yo los voy a azotar con escorpiones. ¿Y qué dice? Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Entonces viene, ahora todo esto Dios ya lo sabía. Iba a suceder para poder darle entrada al Rey de Reyes y Señor de Señores, a su Hijo Jesucristo, al Rey de Justicia, porque todos estos fueron puros reyes injustos. Entonces, se dan cuenta y claman, fíjense bien lo que dice, chequen, a ver si lo podemos ligar, mis hermanos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, porque es un poder de hombre, dice, y Jehová no va a responder. Nosotros, hermanos, ¿cuántas veces hemos usado nuestro poder como mamá, como papá, así, esposo, esposa, hemos usado nuestro poder
Y Dios dice, y dice la palabra, hermanos, que en la ira del hombre, en el poder del hombre, en la ira del hombre, en el poder del hombre, no opera la justicia de Dios. Se da cuenta, por eso Dios no va a responder. Este es un principio, el Señor no cambia, su carácter nunca cambia, su proceder, perdón, del Señor nunca cambia. Nunca va a cambiar. Dice, bueno, entonces es tu poder, bueno, dele usted entonces. Y el Señor no se mete, Él no se mete. Y ahí vamos, ¿no? Pues déjale hecho ganas y déjame, me aplico. Y entonces, el Señor no responde por un aspecto muy fundamental en este tipo de poder, mis hermanos. Y este tipo de poder tiene grandes dosis o está empapado de soberbia. Sin tocar el Nuevo Testamento, hermanos, que dice que los gobernantes se enseñorean de las naciones. Y el mismo Señor lo dijo, y ahora el apóstol advirtiendo, los pastores no se enseñorean de la grey. Ahora, es muy tentador y carnalmente bueno. Escuche bien lo que digo, carnalmente bueno, porque se siente con ganas este tipo de poder cuando toca la puerta de nuestro corazón. Yo les voy a decir una cosa, a veces nosotros nos hemos metido en problemas bien grandes cuando hay una hermanita, ¿verdad? En la iglesia, bien tranquilita, y decimos, ¿sabes qué? A la hermana, ¿usted quiere ser el líder de mujeres? Y haz de cuenta que le estás dando poder a la hermana y la hermana ahora va a ser el líder de mujeres. Y no, haz de cuenta, la hermana se hace un Nimrod de las hermanas. O sea, a lo que voy, hermana fulanita, encárguese la cocina del rancho también, hombre. No, olvídate, ¿para qué hacíamos eso? Como dice un hermano, dale tantito poder a alguien y va a asomar el corazón. Dale tantito poder a alguien y va a asomar el corazoncito. Entonces, mis hermanos, el desafío, mire, hay mucha gente en la iglesia, aquí en la iglesia, gente que ha venido nueva, recién convertido, y para ellos su cultura es lo que ellos vienen de una religión donde la cultura es lo que el padre diga, lo que el padrecito diga es ley. Ellos no estudian la Biblia, no piensan en nada más que lo que, y ahora nomás se cambiaron, ahora es lo que el pastor diga. No, lo que el pastor diga, casi diciendo, es voz de Dios, imagínense. Entonces, a lo que voy, mis hermanos, es que imagínense que una persona te dé ese tipo de permiso para poder hacer algo en su vida. No, el Señor nos libre, el Señor me libre a mí de manipular, controlar, influenciar. Y yo, no, ya llegó el pastor, etcétera, etcétera. Yo, Toño. El desafío que tenemos, hermanos, del gran poder, ahora sí, de Dios. Esta noche, el desafío que tenemos del gran poder de Dios es escúchelo bien, está dispuesto a ceder aquellas cosas que lo hacen importante a los demás. Ay, Señor. Estamos dispuestos a ceder aquellas cosas que nos hacen importante a los demás. Otra pregunta. Esto es para que el gran poder de Dios se manifieste, no el mío. O sea, entonces cedo aquellas cosas que me hacen importante a los demás. Bueno, yo pienso en mí, bueno, ¿qué me hace importante a los demás? Y empiezo a pensar estoy dispuesto a dejarlas. Para que la gente no deje de verme como el pastor Toño, como él, ¿verdad? Entonces, dejar esas cosas, el enojón, no, es que yo soy bien corajudo y por aquí se van todos y aquí van a hacer todo lo que yo diga. Oye, ceder esas cosas, ¿sabes qué? O sea, estoy dispuesto a ceder todo eso. Estoy dispuesto a servir sin títulos. ¿Tú crees que necesitaré una posición para poder servir? ¿Ustedes creen que siempre debemos ganar? Mis hermanos, esto debe hacernos reflexionar. Si queremos ser portadores de la excelencia, del poder de Dios, hay que poner el énfasis en el vaso de barro. El Señor no va a poner su gloria en vasos de cristal,
en vasos hablando como altanería, ¿no? En vasos bonitos de aluminio, oh, es que se ve más bonito. Y dices, no, vaso de barro, vaso de barro. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, si el poder está ligado a fuerza, el desafío hoy es cuántos entonces queremos mostrar nuestra debilidad o la debilidad del barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, no del barro. El barro, ¿qué puede hacer? El barro es frágil, es barato, hay barro por todos lados, es económico, pero sobre todo es fácil. Otra vez lo digo, ¿cuál es el problema? Que el poder está relacionado con la soberbia. Entonces, mis hermanos, por favor, vamos a regresarnos al texto base, ¿sí? Va. Miren, vamos a ver en esta parte si nos podemos ir al Salmo 22. 22, por favor. Salmo 22, 22. Hablando de cómo manifiesta su poder el Señor, ¿verdad? ¿Cómo lo manifiesta? Y vimos cómo lo manifiesta el hombre. Se enseñorea de las naciones, influye, controla, manipula, se impone. Pero el Salmo 22, 22 me llama la atención y comienzo con este versículo donde dice, ¿cómo comienza el Salmo 22, 22? Alguien que lo lea, si lo puede leer, pastor. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Amén, amén. 22, 22. Sí, adelante. No, el 22.1, perdón, 22.1. Y ese es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Aquí estamos hablando del Señor Jesús, ¿verdad? Este es un salmo mesiánico. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo manifiesta su poder el Señor? Pues siempre va a ser en la debilidad, mis hermanos. ¿Cómo me quedo pensando ahora con el coronavirus, con el COVID-19? Mis hermanos, ¿cómo es posible que algo nanométrico, algo tan pequeño ponga al planeta de rodillas? Nada más para que vean si nuestro Dios no es poderoso. Algo que ni siquiera se ve a simple vista, pone al planeta, a los gobiernos, los pone en jaque. Entonces, a lo que voy, hermanos, es que Dios manifiesta su poder, siempre hace en la debilidad. Mire, ¿cómo manifiesta su poder el Señor? Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 22.1. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Eso es lo que el Señor oró en el Calvario. Y dice el 3, pero tú eres santo, Padre. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Y luego dice, vamos al versículo 6. Fíjense lo que dice el Mesías. Mas yo soy gusano y no hombre. Es inconcebible, hermanos. Pero si este salmo es mesiánico, es lo que dijo el Señor en la cruz del Calvario. No lo dijo David. Es un salmo mesiánico donde el Señor está expresando lo que es la debilidad. ¿Sabes qué? Oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Usando esta analogía, mis hermanos, en su debilidad está la fuerza. No sé si usted vea que en este acto de debilidad el Señor pudo mostrar todo el poder de Dios. Este es un salmo que habla de la cruz. Sin embargo, en ese estado de debilidad, clavado en la cruz nuestro Señor Jesús, se manifestó el poder de Dios. El Señor nos muestra el poder a través de la debilidad. El mismo apóstol Pablo lo dijo, su poder se perfecciona en mí o en la debilidad. Si realmente, mis hermanos, queremos ser emisarios, portadores de la excelencia del poder de Dios, la pregunta es ¿cuántos están dispuestos a mostrar la debilidad del barro? Acuérdense que cuando el Señor Jesús estaba clavado en la cruz, era forma de Dios, ahora tomó forma de misma sustancia, diferente forma. Forma de Dios, pero ahora forma de vaso de barro. El vaso de barro.
Si realmente queremos ser portadores de la excelencia del poder de Dios, ¿cuántos estamos dispuestos a mostrar la debilidad del barro? En otras palabras, no hacernos los fuertes. En otras palabras, siempre estar reconociendo nuestra debilidad delante de Dios, y para eso hace falta esto, el carácter de Cristo. ¿Quién puede decir, pues yo soy un gusano? Pues si lo dijo el Señor Jesús, ¿qué no podría decirlo yo también? ¿Qué no podría decirlo yo? Si lo dijo el mismo Señor Jesús, mesiánicamente hablando, diciendo, yo soy gusano. Entonces, para eso hace falta el carácter de Cristo. Entonces, mis hermanos, ahí antes de ir a 2 Corintios 4:7 otra vez, vamos a Job 40 nada más. Job 40 del 1 al 5. Job 40 del 1 al 5, por favor, mis hermanos. Entonces decimos que para eso hace falta el carácter de Cristo. Miren, qué bonito este pasaje de Job. Job aquí ya en el 40 ya empieza a reconocer que anda errado. Además respondió Jehová a Job y dijo, además respondió Jehová a Job. Dios le dice a Job, ¿es sabiduría? O le pregunta, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios responda esto. Ahí no me detengo tantito. Acuérdense bien que las palabras del Señor Jesús fueron estas. No tengan miedo o no teman de los que pueden, ¿qué? Acabar con el cuerpo, ¿verdad? No tengan miedo con los que pueden acabar con el cuerpo, sino que, dice, tengan miedo del que puede destruir el alma en el infierno. Y la pregunta es, pues, ¿quién es ese ser que destruye el alma en el infierno? Pues no es Satanás, mis hermanos. Es Dios. Mire, el mejor amigo que podemos tener, mis hermanos, es Dios. Y el peor enemigo que podríamos tener es Dios también. Yo no quiero a Dios de enemigo. Y era lo que decía Job aquí. Entonces respondió Job a Jehová, como diciendo, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? No le dice omnisciente y omnipresente. Dice omnipotente. O sea, Job, ¿quieres jugar a las vencidas conmigo, Job? ¿En serio? Omnipotente, el que todo lo puede. O sea, ¿quieres jugar a las patadas conmigo, Job? Omnipotente, el todopoderoso, el que todo lo puede. Entonces Job ahí reacciona y dijo, versículo 4, he aquí que yo soy vil. He aquí que yo soy vil. Aquí empieza la verdadera restauración de Job. He aquí que yo soy vil. Esto nunca Job lo había dicho. ¿Cuándo Job iba a decir que él era vil? ¿Cuándo Job iba a decir que él se aborrecía a él mismo? Nunca, porque él era perfecto, recto, temeroso a Dios y apartado del mal. Nunca, hermanos. Él era super Job. Dice, he aquí que yo soy vil. Y lo hace la pregunta, ¿qué te responderé? Y esta actitud está tremenda. Dice, mi mano pongo sobre mi boca. O sea, ¿verdad? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. No, Señor, ya estoy reconociendo que el que está en el error soy yo y no tú. Porque Job pensaba que era Dios el que estaba haciendo una injusticia con él. Entonces, aquí está el proceso de rendición ante el poder de Dios. ¿Cuál es? Callar. Para esto hace falta el carácter de Cristo. Para esto hacen falta algunas implicaciones. Mire, ahora sí vamos terminando, hermanos, ahí en 2 Corintios 4:7. Ya vamos a terminar, preciosos. Ya nos quedan unas cuantas cosas nada más y ya. Y miren, mis hermanos, ahora sí vamos a hablar lo
que es un vaso de barro. ¿Está listo? Esto podría ser la fotografía de muchos de nosotros, mis hermanos. Y si no nos encontramos de una u otra manera en este cuadro, en este retrato hablado, esto va a ser un retrato hablado. Oye, ¿cómo era? No, mira, pues era así, era canoso, alto, gordo, chaparro. Es un retrato hablado, nariz así. Este es un retrato hablado que el apóstol Pablo está diciendo. Si no nos encontramos cerca de este cuadro, mis hermanos, de este retrato hablado, podemos estar lejos, muy lejos de que el poder de Dios se manifieste en nosotros. ¿Qué es el poder de Dios? Pues es la persona de Cristo, mis hermanos. Es Cristo mismo, la manifestación de Cristo. No, porque si no nos vamos a ver mucho nosotros, ¿verdad? Yo, el Toñote se ve mucho, picudo, cuerda, coco. No, yo mero. Dios no quiere ese poder. Dios no quiere que Toño se vea. Dios quiere que Cristo se vea. Que se manifieste esa excelencia del poder. Acuérdense que el poder y la sabiduría es Cristo. Lo ha dicho el apóstol Pablo muchas veces. Entonces, mis hermanos, si no nos identificamos con esto, si nuestra vida no se refleja en esto que voy a leer, nuestra vida está más a favor del poder del hombre y no del poder de Dios. En esto debemos animarnos nosotros como cristianos, alentarnos, aunque muchas voces se levanten, muchos digan lo contrario, mis hermanos, inclusive cristianos digan lo contrario. Esto que voy a leer es la palabra de Dios. Para declarar convencidos como dijo el Hijo en el Salmo 22. Pero tú eres santo, Señor. A pesar de que estoy clavado en la cruz, tú eres santo, Padre. Tú eres santo, Señor. A pesar de las injusticias, a pesar de las situaciones difíciles, tú eres santo, declaró el Hijo. Mire, dice en el versículo 7. Vamos a leerlo. 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Un vaso de barro. Entonces hazme vaso de barro, Señor. Hazme un vaso de barro. Porque me siento un tarro. Me siento una copa de cristal. Señor, hazme un vaso de barro. Dice el 8. ¿Cómo es un vaso de barro? Aquí va. Que estamos atribulados en todo. Ahí empezó el vaso de barro. Presionados. Esto quiere decir, mis hermanos, vivir presionado, bajo presión. No sabemos qué está ocurriendo. Hay inseguridad social. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día, hermanos, a nivel mundial? Hay inseguridad y no hay guerra, es una inseguridad tremenda. Nadie queremos salir de la casa porque quién sabe si el vecino, si el primo, si el pariente se está cuidando. Yo sí, pero, o sea, a lo que voy es sufriendo. Ay, es que queremos ya que se acabe esto. Mira, hermanos, créanme que para mí es como un reseteo, pum, de parte de Dios. Paz. No, pero es que fueron los chinos. No, pero es que es porque una recesión. No, pero es que es por... Mire, al final de cuentas, el Señor tiene el control de todo. Él es el que es. Él es el soberano de los reyes, lo dijo el profeta Daniel. Mis hermanos, ahí aviento mi ancla yo y ahí me quedo guardado yo. Ahí aviento mi ancla. Él es el soberano de los reyes. Él pone y quita reyes. Él pone y quita reyes junto con sus sistemas financieros, junto con todo su equipo, junto con todo. Él es el que pone y quita gobiernos. Ahí echo mi ancla yo y de ahí me agarro. Digo, Señor, usted sabe lo que está haciendo. Tú eres bueno, Señor. Que dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Amén. Estamos en apuros, fíjese, no estoy diciendo que no vamos a estar atribulados. Dice que no va a haber angustia. Gracias, Señor. Y luego dice en apuros. ¿Qué es en apuros? En apuros, en escasez financiera, como que la bendición de Dios no llega. Dice, en apuros, mas no desesperados. Perseguidos. Está hablando acerca
¿Qué es un perseguido, hermano? Es alguien que no tiene ningún poder. ¿Cómo van a perseguir a alguien a un poderoso? Pues no lo pueden perseguir. Pero alguien que es un perseguido, quiere decir que hay alguien más poderoso que lo está siguiendo, perseguido. Está hablando acerca de no mostrar ningún poder. No, ¿sabes qué? Sí, está bien. Miren, hermanos, me va a perdonar lo que voy a decir. Pero creo que es la mejor manera de expresarlo. Pero discúlpeme la palabra que voy a decir. Mire, usualmente la gente del mundo, o mucha gente, dice el Señor Jesús, ser mansos y humildes, como yo, dice el Señor. Aprended de mí, que soy manso y humilde, ¿cierto? Así dice el Señor, manso y humilde. ¿Sabe cuál es lo tremendo de ser, perdón, hermanos? ¿Qué es lo tremendo de ser manso y humilde? ¿Por qué no aceptamos ser mansos y humildes, hermanos? Porque usualmente la gente confunde, escuche bien lo que voy a decir, y así lo van a confundir a usted y me van a confundir a mí. Y como nos confunden, nos van a tratar así. No nos tratan como humildes y no nos tratan como mansos. Escuche bien. La humildad usualmente la gente la confunde con la ignorancia. ¿Ok? ¿Por qué eres humilde? Ah, hombre, no sabe. Se no sabe. La humildad la confunden con la ignorancia. Y la mansedumbre, hermanos, la confunden con la estupidez. Van a pensar que somos tontos, estúpidos, porque no nos defendemos, porque callamos. No, hombre, dile al hermano Phil, hombre, acabo, no, hombre, se pasa de bueno. O dile al pastor, hombre, el pastor siempre te hace el favor. Y la gente piensa que nos pica los ojos, hermanos. Pero no saben que somos mansos y humildes, nada más. Sí sabemos. Pero ¿qué es un manso? Un manso, hermanos, es aquel, escuche bien, un manso es aquel que teniendo la fuerza para poder defenderse, no lo hace. Ese es un manso. Ese es mi Señor Jesús. Ese es el carácter de Cristo. Y siendo el Rey de Reyes, se humilló a sí mismo, así nosotros también. No, sí, estoy bien. No, hombre, no, sí, hermano, sí. Es el carácter de Cristo manifestado. Por eso dice aquí, mis hermanos, perseguidos. Es que me quitaron el cargo. Es que me quitaron la posición. Es que me quitaron el lugar. No te des el lugar, mi hermano. No defiendas tu posición. Es lo que está diciendo el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Ahí está mi poder. Mi poder está ahí en alguien que está perseguido, pero que no está desamparado, que está derribado, pero no destruido. Y luego dice el versículo 10, esto así, el 10 y el 11 cierran, pero bien fuerte el pensamiento del apóstol Pablo, y es, porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados, híjole, expuestos. Para que Dios pueda mostrarse, mis hermanos, necesitamos, ocupamos, es obligatorio estar expuestos. Esto a nadie nos gusta. A nadie nos gusta. ¿Quién puede decir, sabe qué, pastor? Yo todavía tomo, yo todavía fumo, todavía tengo ciertas debilidades, ayúdenme. Yo no juzgo a nadie. Yo tengo mis luchas, tengo mis debilidades. Y me expongo a decir, no, hombre, pues yo estoy batallando. Oren por mí, hermanos. Entonces, dice, esto nadie nos gusta. A la carne, mis hermanos, a la carne no es fácil. Tengo problemas en mi matrimonio, tengo situaciones con mis hijos. No soy lo que ustedes piensan que soy, mis hermanos. Exponernos, porque dice aquí, dice el versículo 10, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Amén. Acuérdense, hermanos, que para que el poder de la resurrección
Así, el poder de la resurrección, el espíritu y el poder de la resurrección se manifiesta en mí. Pues hermanos, para resucitar, tengo que morir primero. Y tengo que morir a mí para resucitar con Él. Entonces, dice el versículo 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados, esto es, expuestos a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Mis hermanos, este es el retrato de alguien que es portador del poder de Dios. No con una pompa, no con un estatus, no con un nada, no, siervos del Señor. Yo le quiero decir una cosa, no confunda gente. Mire, yo he conocido, no hay que confundir la humildad con la pobreza, ¿eh? Porque yo conozco gente que tiene mucho dinero, y es muy humilde, tienen manifestado el carácter de Cristo. Gente que tiene mucho dinero y son muy humildes. Y también conozco gente que es pobre, que es muy soberbia. No confunda esas cosas. Entonces, hermanos, que una cosa, hermano, ahorita es desmenuzar las escrituras, pero otra cosa es vivirlas, ¿verdad? Ahorita estuvimos hablando ya de la escritura, otra cosa es vivirla. Y ese es el punto, vivir la vida de Cristo. Esa es la cuestión, mis hermanos. Vivir la vida de Cristo. Vivir las implicaciones del vaso de barro. En la debilidad está el poder. En la angustia, en apuros, derribados, etcétera, ahí está el poder. No es otra cosa que la vida de Cristo. Y termino, mis hermanos, versículo 12. Versículo 12 dice, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Como diciendo, escuche, mire qué sentir de Pablo. De manera que la muerte actúe en nosotros y en nosotros la vida. Como diciendo, yo pierdo para que ustedes ganen. Ese es el sentir de Cristo. Yo pierdo para que tú ganes. No, hombre, tú llévate el taco más grande, bro. Llévate el taco más grande, no hay bronca. Partimos el sándwich, llévate la parte más grande del sándwich. Oye, que llévate la mejor chamarra, llévate la mejor ropa, llévate el mejor teléfono. Si me explico no, hombre, ¿sabes qué? Mira, yo me empobrezco para que tú te enriquezcas. Esto es lo que está diciendo Pablo aquí. Ese es el sentir de Cristo totalmente, mis hermanos. El mejor asiento, tú ten el mejor asiento, mi hermano. No, pero no, tú siéntate, por favor. La coca más fría es para ti, mi hermano, no es para mí, es para ti. O sea, es el sentir de Cristo, mis hermanos. Hay un desafío para mi vida, mis hermanos, en todo esto que he encontrado en la palabra acerca de la vida de Cristo, y es así. Un siervo no se queja. El siervo no se queja, mis hermanos. Y les digo una cosa. ¿Saben que el otro día, bueno, fíjense, quiero terminar con esto, hablando de la queja. Estaba viendo un documental de básquetbol de Michael Jordan y los Bulls de los 90, ¿ok? De los Chicago Bulls de los 90. Y estoy viendo, y resulta que hubo un pedacito ahí que me impactó mucho, hablando de que un siervo no se queja. Y los Bulls, el equipo de los Bulls, tenían unos rivales que siempre los molestaban mucho, que eran los Pistones de Detroit. Yo no sé si usted vio algunos partidos, etcétera. Pero los Pistones siempre golpeaban, eran malos jugadores, eran violentos. Entonces Michael Jordan le decía a sus compañeros, no se quejen cuando los golpeen, no se quejen, no se enojen. Dice, y van a ver que vamos a ganar el partido. Y luego le dicen a Jordan, pero ¿por qué les aconsejabas eso? Dice, porque cuando ellos escuchan nuestra queja, los del equipo contrario,
haz de cuenta que nos van a seguir dando por donde mismo. Como nos duele, nos enoja, nos molesta, nos irrita, nos deprime, nos entristece. Pues deja, un siervo no se queja. Mis hermanos, la queja, escúchelo bien, la queja es mandarle un WhatsApp directo al número de Satanás. Quéjese para que vea que el diablo va a decir, mira, este ahí le duele, lo voy a desanimar, lo voy a irritar. Es más, hasta de la iglesia y la doctrina le ando haciendo que se le olvide por andar, Satanás sabe de cuando te quejas, Satanás sabe de qué adoleces. Entonces mira, como Job, me tapo mi boquita, asumo lo que venga, que se forme Cristo en mí. Soy vaso de barro, o sea, ¿qué espera? Atribulado, atribulado, perseguido, lo que quieras, dime, derribado. Soy vaso de barro, ¿qué me puede doler? Soy un vaso de barro. Entonces, mis hermanos, recuerden que entre la muerte y la resurrección hay un elemento, la cruz, y en la cruz mostramos la debilidad, estamos expuestos. Considere que ser un portador de la excelencia del poder de Dios debe de saber cuál es el trato de Dios, saber las implicaciones de vaso de barro. ¿Por qué decir, oiga, pastor, pero ¿por qué nos está pasando esto? Pues no es vaso de barro, mi hermano, mi hermana. Oiga, pero es que fíjese que me despidieron del trabajo, que pues no es un vaso de barro, mi hermano, mi hermana. Ahora sí, como dijo el apóstol Pedro, ¿y por qué se sorprenden por qué nos sorprenderíamos de las pruebas que están viniendo a nuestra vida? Somos vasos de barro, preciosos. Vasos de barro. El vaso de barro no se queja, el siervo no se queja. Entonces, ahí en el vaso de barro, contrario a lo que muchas voces proclaman hoy, desde púlpitos, desde canales de televisión cristianos, y es que no te veas débil, que no te humillen tu autoestima, tu poder, tu dignidad. Dicen que si el Señor está contigo no debes de ser pobre, o no te vas a enfermar, o no vas a tener problemas. Una cosa sí sé, mis hermanos, que ellos desconocen el trato del Señor, pero ustedes y yo, mis hermanos, vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El vaso de barro no llama la atención, sino el tesoro que está en el vaso de barro. Amén, hermanos.